El eco de las sombras, el estudio de Elena, restauradora de arte, olía a quietud y siglos pasados. El aire estaba impregnado del aroma acre de la trementina y la resina, un perfume secular que ella asociaba con la paciencia y la verdad. Sus manos expertas, surcadas por finas cicatrices blancas de bisturíes y espátulas, eran capaces de detectar la más mínima grieta en el barniz de un retablo del siglo XVI, de sentir el engaño de un repint posterior bajo la yema del dedo. Pero ante las sutilezas de su propio matrimonio, esas mismas manos se sentían torpes, a ciegas. Su vida con David, arquitecto de éxito, parecía un lienzo perfecto desde la distancia. Un piso luminoso en el elegante barrio de Gracia, una hija de 12 años, Clara, que era el centro de su mundo común. Una red de amigos cultos y cenas que se alargaban con vino y debate. Pero en los últimos 2 años, Elena había empezado a percibir algo extraño, como un velo translúcido que se hubiera interpuesto entre ellos. No eran discusiones, sino ausencias. David viajaba más, a ferias, presentaciones. Sus besos, antes exploratorios, se habían vuelto rápidos, protocolarios. Sus conversaciones, antes laberínticos recorridos por el arte y la filosofía, se reducían ahora a la logística doméstica y las anécdotas de Clara. Elena atribuyó ese desgaste a la rutina, al estrés de sus respectivas carreras, al paso natural del tiempo. Ella misma estaba inmersa en un encargo complejo. La restauración de un Cristo crucificado atribuido al taller de un discípulo de Zurbarán, cuyo rostro demacrado y de agonía parecía, a veces, reflejar su propia y vaga inquietud. La primera grieta real no apareció en un lienzo, sino en una pantalla. Una noche, David había dejado su teléfono olvidado en el sofá. El dispositivo vibró, y la luz iluminó la pantalla de bloqueo. No fue el texto lo que vio, sino la fotografía de la contacta. Una chica, no, casi una niña, con un selfie deformado por un filtro de animalito. Unos ojos enormemente maquillados y una sonrisa que pretendía ser pícara pero que a Elena le pareció de una fragilidad desgarradora. El nombre, Lau, un caramelo, un dulce. El corazón de Elena dio un vuelco brusco y desagradable, como el péndulo de un reloj desquiciado. No abrió el teléfono, permaneció inmóvil, observando la pantalla hasta que se apagó, sumiendo la sala en una oscuridad que de pronto parecía más densa, más pesada. Al día siguiente, David fue particularmente atento. Le llevó un café a su estudio. Le preguntó con un interés que parecía genuino por los progresos del Cristo de Zurbarán. El gesto, en lugar de calmarla, la alarmó. Reconoció en él la coreografía precisa de la culpa, una danza de compensación que ahora, al empezar a prestarle atención, le resultaba obscenamente familiar. Así comenzó una observación silenciosa y meticulosa, propia de su oficio. No era una pesquisa torpe, sino el estudio minucioso de una superficie para hallar las fisuras bajo la capa pictórica aparentemente impecable. Encontró la segunda grieta en los extractos de la tarjeta de crédito compartida. Un restaurante de moda en el Diagonal Mar, carísimo, con vistas al mar. Ella no había estado allí. Él había dicho que cenaba con un cliente potencial de Bilbao. Pero la fecha coincidía con un supuesto viaje relámpago a Madrid que, según su agenda de la oficina, consultada por Elena con manos temblorosas una tarde que pasó a dejarle un tupper, no existía. Luego vinieron los recibos de taxis a zonas de discotecas y bares de copas en el Port Olympic, lugares que David,
a sus 45 años, solía desdeñar llamándolos pueriles. Y los retiros de efectivo, siempre cantidades redondas y considerables, los viernes por la tarde. El horror no llegó como un tsunami, sino que se filtró, lento y gélido, como la humedad que sube por una pared mal aislada. Una tarde, con Clara en el conservatorio, la quietud del piso se le hizo opresiva. Con una frialdad que la asustó a ella misma, tomó el portátil de David. Adivinó la contraseña, el nombre de Clara y su año de nacimiento, un homenaje a su paternidad que ahora le parecía una burla macabra, y accedió a su historial. Escrupulosamente borrado, excepto por una sesión reciente en una aplicación de mensajería web. No estaba logueado, pero la dirección del servidor le resultó extraña. Una búsqueda rápida y ansiosa la llevó a un foro, luego a otro, escondidos en los pliegues más accesibles de la red. Y allí, en la penumbra cibernética, encontró el léxico de su nueva pesadilla. Sugar dating, bellezas frescas, acompañantes de lujo, mentes jóvenes, eufemismos asépticos que describían un intercambio brutal. Dinero, regalos, lujos, a cambio de la compañía y, sin ninguna duda, la intimidad de chicas jóvenes. Universitarias, modelos aspirantes, influencers de microcelebridad. Las edades se repetían como un estribillo obsceno. 18, 19, 20, 21. Fotografías de cuerpos esculpidos por el gimnasio y la dieta, sonrisas forzadas, biografías inventadas que hablaban de gustos refinados y buscar un mentor. David no era solo un hombre que tenía una aventura. Era un cliente, un papá azucarero. La palabra papá le provocó una arcada seca. Él era el padre de Clara. La imagen de su hija, con sus 12 años inocentes y su confianza absoluta, se superpuso a las de esas chicas, apenas unos años mayores, y Elena sintió que el suelo de su estudio, su santuario, se abría bajo sus pies. La obsesión la consumió entonces por completo. El Cristo en su mesa de trabajo la miraba con una compasión eterna e inútil. Sus propias manos, entrenadas para sanar la belleza, comenzaron a anotar en un cuaderno escondido horarios, cantidades, patrones. No podía quedarse de brazos cruzados. Contrató a un detective discreto con parte de sus ahorros personales. El sobre marrón que recibió una semana después contenía el descenso definitivo al abismo. No era una chica, eran varias. Rostros diferentes, cuerpos distintos, pero todos unidos por un denominador común. Una juventud radiante y expuesta que a ella, a sus 43 años, le parecía ya un territorio lejano. Fotos de David saliendo de hoteles boutique con una sonrisa fácil. De él y una de las chicas riendo en la terraza de un club privado. De su mano posada en la espalda baja de otra, guiándola con un gesto posesivo. El informe adjunto era escueto. Perfiles públicos en ciertas páginas, chicas de familias con dificultades, estudiantes que buscaban pagarse sus sueños. David, bajo un alias elegante, era un benefactor conocido en esos círculos. Generoso, discreto, pero lo que más le geló la sangre no fue la lujuria, sino la espantosa normalidad. La cotidianidad con la que David compartimentalizaba su vida. ¿Cómo podía, en el mismo día, revisar los problemas de matemáticas de Clara con paciencia, debatir acertadamente los planos de un puente con un colega, y luego dirigirse a un encuentro con una niña a la que pagaba por su tiempo y su cuerpo? Era la esquizofrenia funcional de un depredador educado, que revelaba una frialdad calculada que ella nunca le había conocido.
El hombre al que había amado, con el que había construido una familia y un hogar, era un extraño. Un desconocido con la sonrisa de su marido. El horror, entonces, se transmutó. Dejó de ser un agujero frío en el estómago para convertirse en una ira negra, densa como el alquitrán, que no estallaba sino que se solidificaba en su pecho, formando un núcleo pesado y ardiente. Empezó a estudiar a David no como su esposa, sino como un entomólogo estudia un insecto fascinante y venenoso. Aprendió sus rutinas, sus tics al mentir, se tocaba el lóbulo de la oreja izquierda, la frecuencia de sus salidas. Y en el silencio de esa observación, en la fría cámara de su dolor, la idea comenzó a crecer, dejando de ser un deseo vago para convertirse en un diseño mental. Borrarlo, no divorciarse, no confrontarle. Borrarlo como se elimina una capa de pintura falsa que corrompe un original valioso. La oportunidad se presentó con una casualidad perversa. David anunció un viaje de trabajo a un congreso de arquitectura sostenible en Costa Brava. Elena, con una calma que era el perfecto reverso de la tormenta interior, le ayudó a hacer la maleta. Le recordó que las noches junto al mar eran frías. Él la besó en la frente, un gesto casi paternal, y se fue. Pero el detective la llamó una hora después. David no había tomado la carretera del norte. Se había dirigido a una casa rural de lujo en el Priorat, reservada a nombre de una de sus azucarillas. Un lugar aislado, romántico, privado. Perfecto. Elena lo supo al instante. Actuó con una lucidez aterradora. Dejó a Clara al cuidado de su hermana con una excusa verosímil y condujo hasta el Priorat bajo un cielo plomizo de otoño. En su bolso, junto a sus fieles pinceles, llevaba un frasco de barniz especial de su propia formulación, un compuesto a base de poliuretánicos y disolventes extremadamente tóxicos. En el estudio, se usaba con mascarilla y ventilación. Ingerido, provocaba un fallo cardiorrespiratorio fulminante, cuyos síntomas podían confundirse fácilmente, en un medio rural, con un infarto o una intoxicación alimentaria grave. Era un arma invisible, silenciosa y profundamente irónica. Provenía del mismo mundo que ambos habían amado. Esperó oculta entre la maleza hasta bien entrada la noche, viendo las luces de la casa, las siluetas de David y la joven a través de la ventana. Cuando todo quedó en silencio y oscuridad, entró por una puerta trasera sin cerrar. En la cocina, con manos que no temblaban, vertió el contenido del frasco en la botella de vino a medio consumir y en la garrafa de agua. Llevaba consigo recipientes idénticos vacíos, que llenó del grifo y dejó en su lugar, llevándose los originales. No habría evidencia de adulteración en los envases. Regresó a su escondite entre los olivos y esperó, inmóvil, al amanecer. Lo vio entonces, la silueta de David en Albornoz, sirviéndose un vaso grande de agua de la garrafa envenenada. Lo bebió de un trago. Los minutos siguientes fueron una eternidad de quietud rota solo por el viento. Luego, vio a David llevarse las manos al pecho, tambalearse y caer. Solo entonces, al oír los gritos desgarrados de la joven desde el interior, Elena se escabulló, regresó a su coche y emprendió el viaje de vuelta a Barcelona. Su mente era un lienzo en blanco, un vacío enorme y resonante. La llamada de la policía llegó al mediodía. Muerte por aparente intoxicación grave, tal vez por setas silvestres o un producto contaminado. Elena interpretó su papel a la perfección. La esposa devastada, traicionada, llena de preguntas sin respuesta. Lloró, sí,
pero no por el hombre que había muerto esa mañana en el Priorat, sino por el que había dejado de existir hacía ya mucho tiempo. La investigación fue rápida y superficial. Sin móvil aparente, sin antecedentes, con un tóxico complejo y difícil de rastrear, el caso se archivó como una trágica muerte accidental. Elena heredó su vida anterior, ahora bañada por una luz diferente. Clara lloraba la pérdida de un padre que nunca había conocido realmente. Elena se convirtió en la guardiana de un doble secreto: la verdadera naturaleza de David y la verdad sobre su fin. Meses después, en su estudio inundado por la luz de la tarde, Elena trabajaba en un nuevo proyecto. Un retablo fragmentado que representaba el juicio final. Sus manos, aquellas manos sanadoras, aplicaban el barniz con la precisión de siempre. Pero ahora, cuando observaba las grietas que debía rellenar, ya no veía solo el daño del tiempo. Veía la fragilidad de todas las verdades, la facilidad con la que una capa de mentira podía cubrir la podredumbre. Y el precio terrible que a veces exigía la restauración de un mundo que se ha quebrado por dentro. La sombra de David, el eco de sus pasos y sus mentiras, se desvanecía, cubierta por el barniz del tiempo y su propio y deliberado silencio. Ella había aplicado la última pincelada, definitiva e irreversible, a la obra fallida de su vida conyugal. No había paz en lo que había hecho, pero había una justicia lúgubre y perfecta, tan fría, tan clara y tan permanente como el barniz que había mezclado en la penumbra de su estudio, y que había usado, al final, para restaurar los límites de su mundo, expulsando para siempre su oscuridad al otro lado del lienzo.